Bueno, para empezar este video quisiera decir buenas tardes, profesor. En este video claramente se va a abordar los temas de que se hablaron en clase sobre sobre la discapacidad, las personas con habilidades diferentes, la inclusión, entre otros términos. Empezando con las personas con habilidades diferentes, quisiera hablar que este término se utiliza para poner énfasis en sí en lo que una persona puede hacer en lugar de fijarse únicamente en aquello que no puede. Este concepto surgió para cambiar la mirada hacia algo más positivo, donde se reconoce que todas las personas tienen talentos, capacidades y formas únicas de desarrollarse en la vida. Aunque en la actualidad se prefiere hablar de persona con discapacidad, ya que este en sí es un término oficial que aparece en organizaciones como la ONU. El término de personas con habilidades diferentes se sigue utilizando porque se quiere transmitir una visión más positiva, amable y motivadora, donde se invitaría a reflexionar en que cada individuo va más allá de sus limitaciones, donde poseen capacidades únicas y valiosas que pueden aportar a la sociedad. Y yendo con el lado la, bueno, con el término de discapacidad, esto se ve desde un modelo biopsicosocial donde en el lado biológico vendría a ser las condiciones de salud o deficiencias que puede tener una persona, como los problemas de movilidad, visión, audición, aprendizaje. Pero en sí, estas por sí solas no significan discapacidad, ya que lo que realmente genera una vendrían a ser los factores sociales, es decir, las barreras que pone el entorno donde se vive. em, que los limita básicamente, como por ejemplo la falta de accesibilidad, la ausencia de apoyo en cualquier entorno, en el área educativa, en el área laboral y también las actitudes discriminatorias. Por ello, la discapacidad no está únicamente en la persona, sino que surge también entre la interacción del individuo entre su condición y el entorno que lo rodea, que no siempre brinda las oportunidades y los apoyos necesarios para poder ejercer completamente sus capacidades. Esto se puede apoyar un poco más en términos como que en la discapacidad desde una perspectiva biológica en sí se entiende como una deficiencia física, mental o sensorial que podría ser permanente o temporal y esto limita la capacidad de ejercer ciertas funciones del organismo de manera plena. Pero desde un lado social, de acuerdo como por ejemplo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por eso la discapacidad hoy por hoy se entiende como el resultado de la interacción entre la condición individual y las barreras sociales y culturales que limitan su inclusión. Además que estas barreras lo podemos ver en el lado físico, como por ejemplo edificios sin rampas para poder movilizarse. En el transporte público no adaptado. También en el lado de la comunicación, en la falta de intérpretes de lengua de señas o materiales de braille para las personas. Y en el lado social y actitudinal vendrían a ser los prejuicios y discriminación. Yendo por el término de deficiencia, hablando de esto, de acuerdo igualmente con con la Organización Mundial de la Salud, el término de deficiencia es la pérdida de sustancia o alteración de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica de un individuo. La deficiencia supone la pérdida de normalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Esto daría referencia a la pérdida o alteración de una estructura, ya sea del tipo física, sensorial, intelectual o psicosocial. A menudo este término es usado como un sinónimo de discapacidad, mas esto es diferente ya que en sí es un aspecto únicamente biológico o funcional que no necesariamente implicaría la discapacidad por sí misma. También tenemos el término de minusvalía donde igualmente de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que define la minusvalía como una desventaja social derivada de una deficiencia o discapacidad que dificulta o impide a una persona desempeñar roles normales,
según su edad, sexo y contexto sociocultural. Como se puede escuchar o entender, la minusvalía hace referencia en sí a una desventaja social, o sea, a una vida social con desigual de oportunidades, con consecuencias del padecimiento de una discapacidad. Por lo tanto, en sí es la desigualdad social que sufren las personas discapacitadas. También tenemos la normalización, que en sí es un principio donde se busca que la persona tenga condiciones de vida o lo más parecidas al resto, o sea, que haga como una igualdad, pese a a las limitaciones que tiene. Esto significaría que pueden estudiar en en las mismas escuelas que los demás, también trabajar en los mismos lugares, también participar en actividades sociales y culturales, en el entorno laboral, tener las mismas oportunidades y siempre, pero siempre respetando sus necesidades, ¿no? Porque no se trata de obligarlas a ser como los demás, sino de garantizar igualdad de oportunidades. También el término de inclusión, que creo que muchos lo conocemos. Esto significa en sí que todas las personas con o sin discapacidad deben tener la posibilidad de participar plenamente en la sociedad. Porque la inclusión va más allá de una integración. No se trata solo de aceptar a la persona, sino que adaptar el entorno para que nadie quede fuera. Es incluir, no simplemente tener un molde y que todos se adapten a este, sino también intentar amoldar lo que ya conocemos para que todos sean parte de ello. En sí, esto se acoplaría con con términos como accesibilidad, respeto y equidad. También conocemos la diversidad. La diversidad en sí se referiría a a las diferencias que existen entre las personas, tanto físicas, culturales, lingüísticas, de género, de capacidades, de forma de aprender y también de pensar. En sí, reconocer la diversidad que existe en nuestra sociedad significaría valorar esas diferencias como algo más positivo y no como una desventaja, ya que en sí la diversidad lo que hace es que una sociedad sea más humana y más justa, porque claramente no todos somos iguales. Venimos de diferentes culturas, de diferentes, conocemos, también tenemos de diferentes, por ejemplo, bueno, lenguajes, diferentes conocimientos, entonces es bueno siempre aceptarlos. Y yendo con la neurodivergencia y la neurodiversidad, en sí esto se refiere a las personas bueno, es un término un poquito más formal, se refiere en sí a las personas cuyo cerebro funciona de una manera distinta a lo que se considera típico, a lo que se considera normal para nosotros. En esto se podría ver a las personas con autismo, a las personas con TH, con dislexia, con dislalia, entre otros. En la neurodiversidad, en cambio, se refiere a una forma de entender estas diferencias, no como defectos, sino como parte natural de la variación humana. Es decir, que en sí existe una diversidad tanto cultural, eh, bueno, desde desde un lado más que nada cultural también, ya que también existe diversidad en la forma de pensar, aprender y procesar el mundo. Reconocer la neurodiversidad nos invitaría a participar y valorar distintas formas de ser y aprender. Ujú. Y ya como que para aportar algo final, como una reflexión final en sí, la discapacidad, entonces entendemos que no es un límite personal, sino es el resultado de las barreras que aún existen en nuestra sociedad. Todos tenemos capacidades diferentes y el verdadero reto que en sí se tiene es construir entornos inclusivos donde cada persona pueda desarrollarse y demostrar todas las habilidades que tiene. Ujú.
que se puedan desarrollar siempre plenamente. Además de que reconocer la diversidad y la neurodiversidad de nuestra sociedad nos recuerda que no existe una única forma de ser, de pensar y de aprender, sino que tenemos que valorar estas diferencias para seguir avanzando y seguir creciendo como una sociedad más justa, más igualitaria y más humana. Porque la igualdad de oportunidades debería ser un derecho para todos, convertirse en una realidad. Y bueno, eso sería en sí todo. Muchas gracias.